Buenas tardes a todos, soy el doctor Bruno Guarino. Hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca crónica para medicina A, semiología. Desde el punto de vista de la definición, vamos a definir al síndrome clínico de insuficiencia cardíaca como aquel síndrome caracterizado por síntomas típicos, por ejemplo, disnea, edema de tobillos, fatiga, que puede ir acompañado también de ciertos signos, como por ejemplo presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares, edemas periféricos, causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas tanto en reposo como en el ejercicio. No existe un test específico para diagnosticar este síndrome, por lo cual tiene que quedar el concepto bien claro de que es un síndrome y por tanto tiene características que se van a dar de manifiesto a través de los síntomas y de los signos de nuestro paciente. Respecto a la epidemiología, sabemos que 10 pacientes de cada 1000 mayores de 65 años van a tener insuficiencia cardíaca. Estos son los datos de Estados Unidos, con una incidencia directamente proporcional al aumento de la edad. Es la causa más frecuente de hospitalización en mayores de 65 años y es la única enfermedad cardíaca cuya incidencia está aumentando en el mundo occidental. La incidencia y la prevalencia de insuficiencia cardíaca está en aumento porque viene concordantemente con un aumento de la longevidad de la población, la mayor supervivencia de los pacientes en las cardiopatías agudas y crónicas, el avance en las terapéuticas también que prolongan la sobrevida en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y hay que saber que tiene una mortalidad muy alta, una mortalidad aproximadamente del 50% en aquellos pacientes que tienen una clase funcional 4 al año. Desde el punto de vista de la fisiopatología, vamos a remarcar que la disfunción ventricular se manifiesta como una disminución de la descarga sistólica, una disminución del volumen sistólico, lo que lleva secundariamente a una hipoperfusión renal, y también este mecanismo va a dar como contrarregulación a través de los mecanorreceptores de alta presión, ubicados como ya sabemos a nivel del arco aórtico, del seno carotidio, mismo en el ventrículo izquierdo y a través de la arteriola aferente renal, un mecanismo compensatorio bien conocido por todos los fisiólogos, que tiene como primer momento un aumento del tono simpático. Ese es el primer mecanismo reflejo al sensado de baja de volumen, y después un mecanismo un poco más tardío que tiene que ver con el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a su vez también del aumento de la vasopresina para intentar normalizar el nivel intravascular y a su vez también la perfusión tanto renal como de los demás tejidos. Pero esto, perpetuado en el tiempo, sabemos que va a tener efectos deleterios sobre nuestra fibra miocárdica. En esta diapositiva vemos cómo un daño inicial, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio, en esta lesión apical que vemos, termina dando una zona de expansión como secuela. Recuerden que el tejido miocárdico es reemplazado por fibroblastos en su gran mayoría, con lo cual es un tejido debilitado en esta zona y reemplazado por fibras que no son musculares, lo cual va a dar lugar a un adelgazamiento, una imagen secuelar que vemos después por las técnicas de imagen,
y a su vez también un remodelado, como ya llamaba anteriormente, un remodelado negativo, si se fijan, más allá de la zona afectada. Entonces, este remodelado global negativo tiene su inicio en un daño de la fibra miocárdica, pero posteriormente y con el paso del tiempo lo que vamos a ver es un remodelado global. Con respecto a la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, podemos ver en un miocardio normal, posteriormente un miocardio hipertrófico, lo primero que va a tener después va a ser una insuficiencia cardíaca inicialmente diastólica, y perpetuado en el tiempo este daño y este remodelado va a terminar dando a nuestro paciente disfunción sistólica, como muchas veces vemos en pacientes con cardiopatías que inicialmente dan disfunción diastólica y en sus últimos estadios se manifiestan por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, repasando inicialmente la fisiopatología, vamos a tener como primer evento un daño miocárdico, ya sea por enfermedad coronaria o por cualquier otra agresión que sufra nuestra fibra miocárdica. Posteriormente a esto vamos a tener sensado a través de los mecanorreceptores periféricos una señal de bajo gasto en la perfusión periférica y se van a poner en juego mecanismos compensadores, como conocemos el sistema simpático y posteriormente el sistema renina-angiotensina, a pesar de que hay muchos otros mediadores. Estos son los dos más conocidos, por lo cual después tenemos intervención a nivel farmacológico en el tratamiento de estos pacientes, pero sepan que hay muchísimos mecanismos que día a día se descubren en esta patología tan compleja como la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, estos mecanismos inicialmente que van a estos mecanismos inicialmente que van a compensar nuestro paciente, cuando se perpetúan en el tiempo terminan siendo deleterios para la fibra miocárdica y para el remodelado ventricular. Posteriormente, lo que tenemos va a ser un paciente con muy probablemente signos y síntomas de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, como causas fundamentales de insuficiencia cardíaca podemos tener causas primarias como la cardiopatía isquémica, causas como la hipertensión arterial, la cardiopatía valvular, las miocardiopatías, la miocarditis, la pericarditis constrictiva, las cardiopatías congénitas o precipitantes de estas causas. Entonces, los precipitantes pueden ser muy frecuentemente las infecciones, que es una de las cosas que más comúnmente se ven en las internaciones de estos pacientes, la dieta y los medicamentos, la medicación insuficiente muchas veces es una de las causas de internación, la anemia es otra de las causas, la tirotoxicosis y las arritmias. Entonces, además de un daño que vamos a llamar primario sobre nuestro órgano, tenemos causas descompensantes para generar cuadros de insuficiencia cardíaca que muchas veces requieren internación. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener en un primer momento entonces síntomas típicos y signos más específicos y síntomas menos típicos y signos menos específicos. Básicamente los que vemos acá como síntomas típicos van a ser la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, muy característica del paciente con sobrecarga hidrosalina, la mala tolerancia al ejercicio, la fatiga, el cansancio, la mayor cantidad de tiempo para recuperarse post ejercicio y los edemas a nivel de miembros inferiores, sobre todo a nivel de los tobillos. Como signos más específicos vamos a tener la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, el tercer ruido cardíaco o ritmo de galope cuando esto se asocia a taquicardia, que es algo muy específico de un paciente con insuficiencia cardíaca, es el signo más específico de insuficiencia cardíaca descompensada en un paciente, y el impulso apical desplazado a nivel lateral hacia la izquierda. Esos son signos muy específicos. El listado que tenemos hacia abajo son signos y síntomas menos específicos y menos típicos, como por ejemplo la tos nocturna, las sibilancias, la sensación de edemas a nivel de miembros inferiores, la pérdida de apetito, la confusión, especialmente en ancianos, el decaimiento. Son todos
síntomas menos típicos que muchísimas veces se asocian a insuficiencia cardíaca, pero otras tantas veces se asocian a otras patologías. Y con respecto a los signos menos específicos, tenemos todo este listado, pero también puede haber una ganancia de peso como comentario que se deba a otras patologías, también puede haber una pérdida del tejido muscular y una eventual caquexia posterior que se deban a otras patologías. Mismo los soplos cardíacos se pueden deber a otras causas, por ejemplo situaciones de alto gasto, inclusive pacientes muy anémicos pueden también tener situaciones donde uno ausculte un soplo y eso no necesariamente tenga que ver exclusivamente con una patología cardíaca. Entonces los edemas, los crepitantes, la taquicardia, el pulso irregular, la hepatomegalia, son todos signos que se pueden asociar a la insuficiencia cardíaca, pero menos específicos que los que nombramos anteriormente. Con respecto a los scores diagnósticos más utilizados, tenemos el score de Framingham, que es un score muy utilizado en cardiología para los pacientes con insuficiencia cardíaca, en el cual encontramos criterios mayores y criterios menores, recordando siempre que para hacer diagnóstico requerimos de 2 criterios mayores o al menos un criterio mayor y 2 criterios menores simultáneamente en nuestro paciente. Como criterios mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los estertores, la cardiomegalia radiográfica, el edema agudo del pulmón, el galope por tercer ruido, como yo les comentaba anteriormente, el reflujo hepatoyugular, son signos muy específicos de insuficiencia cardíaca, sobre todo el galope por tercer ruido, y la pérdida de peso mayor a 4,5 kilos en respuesta a un tratamiento de diuréticos durante 5 días. Criterios menores tenemos el edema bilateral de miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pleural, la disminución de la capacidad vital a 1/3 de la máxima que haya registrado ese paciente y una taquicardia con frecuencia cardíaca basal mayor a 120 latidos por minuto. También otro de los scores utilizados es el score de Boston, en el cual este score tiene 3 ítems, como les muestro aquí, pero cada ítem puede llegar a sumar un puntaje máximo de 4 puntos, con lo cual el máximo puntaje de este score es de 12 puntos, sabiendo que tenemos el primer ítem que en su interrogatorio tiene que ver más que nada con los tipos de disnea que tiene nuestro paciente, ya sea disnea en reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea al caminar en llano, disnea al escalar, o también el segundo ítem que tenga que ver con hallazgos del examen físico, sobre todo los que nombrábamos antes, la frecuencia cardíaca anormal en reposo, la elevación de la presión venosa yugular, los rales pulmonares, las sibilancias, y un tercer ítem que va a tener que ver con hallazgos radiográficos, por ejemplo, edema alveolar, edema pulmonar intersticial, derrame pleural, etcétera, que también sabemos que puede llegar a sumar un puntaje máximo de 4 puntos. Con lo cual hablamos de insuficiencia cardíaca que la vamos a clasificar como definitiva, a un score que llega a sumar un puntaje entre 8 y 12 puntos, posible con un score entre 5 y 7 puntos y muy probablemente improbable con un score menor de 4 puntos. Aquí mostramos un clásico paciente con, si se fijan, la fascie de este paciente es aquella fascie que lo que manifiesta es la sed de aire. Entonces este paciente clásicamente lo que va a tener es disnea progresiva, disnea paroxística nocturna y una disnea que se modifica por los decúbitos, astenia, taquisfigmia, taquicardia, pulso alternante, que es algo que se ve frecuentemente en los pacientes con fallo cardíaco izquierdo, galope por tercer ruido y signos de congestión venosa pulmonar como rales crepitantes y rales de burbuja. Entonces, este paciente lo que tiene es una insuficiencia cardíaca izquierda, donde la postura que adoptan es muy clásica, con el tórax elevado y la utilización de músculos accesorios para forzar la inspiración por el déficit de oxigenación que tienen, de manera muchas veces aguda y si no crónica reagudizada. Con respecto al síndrome de insuficiencia cardíaca que predomina la cavidad de derechas, vemos a este paciente con una fascie muy distinta al paciente anterior. En este caso, la paciente no parece tener tanta dificultad respiratoria, sino que es un síndrome con más características de retención hidrosalina, con nicturia, con astenia de dinamia,
edemas periféricos blandos e indoloros, muy importante. Podemos llegar a ver también livideces. Muchas veces estas livideces son por la compresión venosa periférica de los mismos edemas que adoptan tamaños muy importantes. Lo que significa esta gráfica es una hepatoesplenomegalia, que también se puede llegar a ver. La infiltración venosa a nivel sistémico, que clásicamente la evaluamos a nivel de las yugulares. Una hepatomegalia congestiva con ascitis. Un galope por tercer ruido derecho, que es un signo muy difícil de ocultar, pero cuando se oculta también es un signo muy específico. Y un soplo sistólico de insuficiencia cardíaca tricuspidia con reflujo hepatoyugular positivo. Es decir, es una paciente con un síndrome de insuficiencia cardíaca crónica congestiva con signos predominantemente derechos. Con respecto a la evolución de los estadios de la insuficiencia cardíaca, tenemos nuestros clásicos 4 estadios, en el cual inicialmente vamos a tener un primer estadio, o también llamado A, donde vamos a tener un paciente con alto riesgo de insuficiencia cardíaca debido a la presencia de condiciones fuertemente asociadas con el desarrollo de IC, sin cardiopatía estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca, sino que únicamente vamos a tener los factores de riesgo que clásicamente conocemos. Son los mismos factores de riesgo que para la enfermedad aterosclerótica, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el síndrome metabólico, la diabetes, los factores de cardiopatía heredofamiliares, el uso de cardiotoxinas. Todo esto va a hacer que tengamos factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tenemos ni disfunción del órgano, ni disfunción sistólica, ni sintomatología. Ya en el estadio B tenemos pacientes con enfermedad cardíaca estructural, pero muy probablemente sin síntomas o sin signos de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente que haya tenido un infarto silente, donde encontramos en algún estudio por imagen, por tal vez algún electrocardiograma alterado, encontramos disfunción sistólica, pero el paciente no refiere sintomatología ni encontramos signos al al examen físico. En el estadio C ya tenemos un paciente con enfermedad cardíaca estructural y síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, en nuestro estadio C es en el cual tenemos un síndrome de insuficiencia cardíaca ya declarado y muy probablemente este paciente consulte al profesional de la salud y posteriormente encontremos un daño estructural del órgano y no como en el estadio anterior, donde probablemente sea a la inversa. En el estadio en el estadio D hablamos de insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervenciones especializadas porque es un paciente que continúa con signos y síntomas a pesar del mejor tratamiento médico instaurado hasta ese momento.